Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Conexión de Fe y gracias por darnos la bendición de poder llegar hasta sus hogares una vez más con la palabra del Señor y con las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por medio de estas cámaras y por medio de estos lentes podemos llevar bendición y también ser de bendición para otros y también nosotros recibir bendición. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Vamos a compartir en este día acerca de la palabra de Dios, cómo el Señor nos está incitando, cómo nos está invitando para dar, pero no dar para una persona ni tampoco dar para ser reconocidos, sino el Señor quiere que demos para otros. Ese es el tema de hoy, dando para otros. A veces se usa el término de dar, pero a veces cuando damos es cuando queremos nosotros como aprovecharnos, ¿no? Damos para que recibamos ya sea aplausos, ya sea recibir el doble de lo que dimos, ya sean muchas otras connotaciones que se llevan a cabo, pero en realidad el Señor nos ha enseñado que dando es como recibimos. De manera entonces que vamos a hablar en este día de cómo dar, y cómo dar, pero para otros, no para nosotros mismos. Vamos a la palabra de Dios. Aquí nos dice en el libro de los Hechos 4, Hechos 4:31, dice: cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Después nos dice aquí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira qué confianza le tenían. Cada quien vendía sus heredades, vendían sus casas, vendían todo lo que tenían. Ninguno decía yo tengo lo mío, sino que lo vendían para beneficio de otros. Y todo lo que vendían, todo lo que traían, lo ponían a los pies. Dice, y venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Le tenían esa ciega confianza a los apóstoles de que ellos sabían que el dinero que ellos le traían a los apóstoles iba a ser usado específicamente para las necesidades de las personas. En el 36 nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está enseñando. Cuando todos estaban unánimes, cuando estaban todos sintiendo lo mismo, el mismo deseo, ese corazón de servir a Dios, se dieron cuenta que todo lo que poseían servía, pero servía para algo. Servía para suplir necesidades de otras personas. Ni siquiera eran las necesidades propias. Dice en la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que ninguno de lo que tenían, ninguno tenía que decir lo suyo propio, sino que lo tomaban y lo compartían. No les causaba ningún problema al venir, vender una heredad y traer el dinero a los apóstoles para que los apóstoles vieran y pudieran suplir las necesidades de otras personas. Sin embargo, todo esto se ha estado cambiando y lamentablemente se ha estado aprovechándose de esta situación. Esto es lo que queremos compartir el día de hoy y esperemos que el Señor nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder recibir esto. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por darnos la bendición de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por permitir tener estas cámaras enfrente, Señor, y poder llevar su evangelio hasta donde usted nos permita y hasta donde sea posible, Señor. Padre, queremos pedirle que cada persona que escuche esta predicación, cada persona que escucha o vea este programa, Señor, les sea de bendición, Padre, y puedan entender las bendiciones que usted tiene para todo aquel que se despoja de lo que tiene, Señor, porque dando es como recibimos, Señor. Ayúdenos a comprenderlo, ayúdenos a entenderlo, ayúdenos, Señor, a que su Santo Espíritu nos dirija en este día, Señor, y que podamos salir bendecidos, Señor, y que haya almas salvas, que haya almas rendidas a sus pies y podamos nosotros glorificar su nombre desde el lugar donde estamos, Señor, hasta donde este programa llegue. En el nombre de Cristo se lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén. Ok, dando
para otros. Es el tema que quiero compartir en este día. Es triste ver cómo el cristiano de hoy solo el cristianismo de hoy solo se trata de recibir y no de dar. Hay muchas personas que vienen a la iglesia buscando qué voy a agarrar en lugar de qué voy a dar. Vienen a la iglesia pensando qué me van a dar en lugar de qué voy a poder ayudar o cómo puedo ayudar a estas personas. Cada quien está buscando lo suyo propio y no importan los demás. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es para que tú te llenes y para que tú te sacies. El evangelio de Cristo es todo lo diferente. Ese no es el modelo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos lo enseñó diferente. Nos lo enseñó de una manera totalmente aparte o diferente de cómo el día de hoy muchos lugares, en muchas iglesias, en lugar de poder estar siendo de bendición, se están llenando los bolsillos con todo esto. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos 20. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor cuando tú das, porque cuando tú das estás abriendo espacio para recibir más. No estamos hablando de negociar con Dios como muchas veces se nos ha dicho. A veces las personas dicen, tráiganos 500 para que se lleve 1000. Ese no es el plan de Dios. Nunca ha sido tal cosa que Dios te vaya a pedir una cierta cantidad para regresarte más. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy probable que cuando tú das algo, a veces no tiene que ver con dinero. A veces puede ser tu tiempo, pueden ser cosas materiales, puede ser cualquier otra situación, no necesariamente dinero. Pero cuando damos de un corazón contento y un corazón de verdad enfocado en el Señor, es cuando realmente hay necesidad. Damos ese apoyo, ese aporte y no sabemos quién lo vaya a usar. A veces sí nos damos cuenta de quién lo va a usar. Pero la Biblia dice que las personas traían el dinero a los apóstoles. Y los apóstoles veían la necesidad del pueblo. Y ellos, conforme el Espíritu Santo les iba dirigiendo, ellos estaban ayudando y estaban cubriendo y supliendo necesidades de otras personas. Es lamentable que estos textos maravillosos de la palabra de Dios que acabamos de leer hoy se usen para sacar provecho y poderse aprovechar de la gente. Hoy en día se trata de traiga y traiga y traiga y piden y piden y piden. Hay personas que están diciendo, si quieres que oremos por ti, manda tus ofrendas. Si quieres que oremos para que haya bendición por ti, manda tus ofrendas. Si quieres que tu pobreza se acabe, manda tus ofrendas. Ese no es el plan de Dios. Dios nunca prometió que si tú le dabas dinero, Él te iba a regresar más dinero. Eso nunca lo prometió el Señor. Ahí en el libro de Filipenses el Señor nos promete, hay una promesa para nosotros diciendo que nuestro Dios va a suplir. Y lo digo en promesa porque Pablo está diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Cuando está diciendo Pablo, Dios va a suplir, es porque esa iglesia había mandado ofrenda para Pablo y Pablo está diciendo, Dios va a suplir. Lo que tú me estás mandando a mí y las necesidades que tú tengas, Dios las va a suplir. Porque tú te estás despojando de esto para ayudar a otros. Y cuando nosotros vamos a ayudar a otros, es cuando realmente nosotros recibimos la bendición que estábamos esperando de parte de Dios. Pero cuando tú agarras y no quieres soltar, el Señor no te puede dar más, porque tú no sabes. Tú tienes que ser un canal, tú no sabes despojarte. Tú agarras y quieres retener. Eso se llama avaricia, se llama envidia. No puedes mantenerlo contigo, no puedes retenerlo contigo. Tienes que ser un canal de bendición. Las cosas van a estar pasando por nosotros hacia otros. Llegan a mí, me bendijeron, pero también tengo que ser bendición para otras personas. Cuando se leen en sus contextos, mucha gente piensa solo en dinero piensan. Cuando se leen estos textos con su contexto, las personas están pensando, todo el tiempo están pidiendo. Cuando yo les hablo de dar, no estoy refiriéndome, tráigame para mí. Cuando yo en la iglesia estoy predicando y estoy hablando de que nosotros debemos de dar y de ayudar, ni siquiera estamos pidiendo para nosotros. Esto es para ayudar a otros. Cuando yo estoy pidiendo, no lo pido para mí. Nosotros apoyamos misioneros. Todo el dinero que pedimos que viene para misiones, el Señor lo sabe, va exclusivamente para misiones. No hay ni un solo centavo que uno lo pueda mantener o retener para uno mismo. Dios sabe perfectamente que cuando nosotros damos de corazón, Él también nos va a bendecir.
Esto no es obligatorio, esto es algo que tiene que nacer de ti. El saber dar es un ejemplo que Dios nos puso a nosotros. Cuando nosotros sabemos dar es porque hemos visto el modelo que tenemos en Dios nuestro Señor. Porque la palabra del Señor dice ahí en el libro de Juan 3:16, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio el ejemplo de cómo dar. Y Dios nos dio cualquier cosa. Dios dio a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo por nosotros. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra como hombre, Él derramó su sangre, Él dio. Él puso su vida, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo doy mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando yo entiendo que dar es como me va a permitir recibir, entonces si yo quiero recibir más, tengo que dar más. Pero no estoy hablando de dinero solamente. Ese es el problema, que todo lo ponemos y lo acomodamos a dinero. ¿Cuántos charlatanes, y con todo el respeto digo, cuánto ratero anda por ahí diciendo que si tú le das a Dios tanto, el Señor te va a regresar tanto a ti? El problema es que ese dinero ni siquiera llega a Dios. Ese dinero que están diciendo ellos trae y dalo, están acabando en las cuentas bancarias de muchas de estas personas que se creen Dios, por lo que veo, porque están recibiendo algo que se dio para Dios y ellos lo están agarrando. Primero, tenemos que entender que Dios dio y Dios nos enseñó a dar. Es porque Él me salvó. Cuando Jesucristo dio su vida, en ese dar, Él me salvó. Se dio por mí. Después, yo con su vida que Él dio por mí, yo tengo vida. Él dio su vida para que yo tuviera vida. Después me dio vida eterna. Después me dio gozo. Y después me dio seguridad. Me dio paz. Me dio una verdadera familia. Eso es cuando estoy diciendo que Él me dio. Todo eso yo lo recibí. Y qué bonito es recibir. Nos gusta recibir, pero cuando se trata de dar, pareciera que ya nos atoramos un poquito. Todo lo que Él hizo, no lo hizo para Él. Todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que vino a hacer aquí en la tierra, no fue para Él, fue para otros. Y entre esos otros estás tú y estoy yo. Entre esos otros salimos bendecidos nosotros también. Cuando Dios dio, fue para que el mundo fuera bendecido. Cuando Dios dio para bendecir a buenos y a malos inclusive. La Biblia dice que Él da su lluvia. Él da y permite que salga el sol sobre buenos y malos. El problema es que no todos queremos reconocer las bendiciones que estamos recibiendo día a día de parte de Dios. Todos los días recibimos bendición de Dios. Por lo tanto, así como recibo, también tengo que dar. La naturaleza divina es dar para poder recibir. Tengo que sembrar para poder cosechar. Si tú no has sembrado nada en la tierra y tú estás esperando que la tierra produzca algún fruto, ¿cómo crees que va a producir algo que no has sembrado? Si tú estás esperando, puedes esperarte todo el tiempo, lo único que va a salir es hierba. Porque esa hierba no la plantaste tú, pero tampoco es hierba o es algún fruto. Pero cuando tú trabajaste en la tierra, tú la preparaste y tú sembraste, tú diste la semilla. Entonces estás recibiendo la cosecha. También tengo que trabajar para producir. Si yo no tengo ningún trabajo, tampoco tengo que estar esperando recibir un cheque. Si no estoy produciendo, ¿cómo voy a recibir? Entonces todo esto es recíproco. Yo voy a dar y pues también voy a recibir. Tengo que dar para recibir. Pero esto solo se logra cuando verdaderamente, en verdad hemos creído en Dios. En Dios no podemos pensar egoístamente. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en los textos que leímos. Aquí en el 32 dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. Y habla de multitud, habla de miles. Dice que eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Es muy probable que entre esta multitud había mucha gente que no tenía nada definitivamente, pero había muchos que sí poseían mucho.
Aquí en el 33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando la Biblia dice que los apóstoles predicaban la resurrección del Señor Jesús, ¿sabe qué va incluido en la resurrección? Que nosotros entendamos que todo lo que poseemos aquí, cuando nosotros estemos con el Señor y cuando nosotros nos vayamos con el Señor, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Eso es algo que ellos entendieron. Esta multitud comprendió. Tengo casas, tengo terrenos, tengo dinero, y cuando yo me muera, nada de esto me voy a llevar. Y aquí hay mucha gente que necesita. En ese punto ellos entendieron, y lo que hicieron fue vender sus heredades, traerlo a los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de poder ayudar a los demás. Otra vez, otros. No era para sí mismos. Usted puede ver que cuando anunciamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, la Biblia nos dice que hay abundancia, hay abundante gracia sobre nosotros, porque nos empezamos a desprender. Empezamos a dejar de pensar egoístamente solamente en mí. En esos versículos vemos dos tipos de personas que dan para otros. Dos tipos de personas que saben dar, pero definitivamente totalmente diferente. Cuando damos para Dios, es sinónimo de dar para otros. Cuando yo estoy dando para Dios, si yo voy a dar algo para Dios, yo lo que yo voy a dar, yo le voy a decir, Dios no va a venir personalmente y yo se lo voy a entregar a Dios. Yo he entendido que mi prójimo es hecho a la imagen y semejanza de Dios. De la misma manera, cuando yo he recibido ayuda, yo la he recibido de otros que Dios ha usado para hacer bendición a mi vida. Es de la misma manera como yo tengo que hacer bendición a otros. Tenemos que ver cómo Dios ha hecho este trabajo, por ejemplo, en la vida de Bernabé. Miren lo que dice la Biblia aquí en el 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, nos da todos los detalles de él, quién era y de dónde venía. Y dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La Biblia nos enseña que este hombre, este levita, este Bernabé, hijo de consolación, la Biblia nos enseña que él se despojó de lo que él tenía. Pero ¿sabe qué? Lleno del Espíritu Santo. Cuando él era lleno del Espíritu Santo, entonces él entendió, esto no lo necesito yo. Esto lo necesita más la necesidad de esta persona. Entonces lo que yo tengo suple la necesidad de este. Y a muchos otra vez les digo, nos gusta que nos ayuden, pero no nos gusta ayudar. Si tú eres una de las personas que te gusta que te ayuden, tienes que aprender a ayudar. Tienes que saber cómo dar. Tienes que saber desprenderte. Ese es el ejemplo que Dios nos puso a través de su Hijo Jesucristo. Vemos también aquí como otro hombre que quiso también hacer lo mismo y hacerse ese héroe, porque ellos vieron cómo Bernabé hizo lo que hizo. Vendió su heredad y vino y trajo el dinero y dijo, trajo el precio de la heredad. Cuando dice trajo el precio, quiere decir trajo todo lo que había ganado o todo lo que había vendido de lo que le dieron por su heredad, vino y se la dio a los apóstoles. Pero vemos a otro hombre. Aquí vemos también que, aquí en el libro de los Hechos 5, vemos que dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, también dice que ellos también vendieron una heredad. Pero dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y podemos ver la diferencia entre Bernabé y la diferencia entre Ananías y Zafira. Como la Biblia dice que Ananías y Zafira trajeron el dinero, al igual que lo hizo Bernabé. Los dos tuvieron la misma intención, trajeron, pero con corazones diferentes. Uno dijo, trajo todo el precio de la heredad. El otro dice, trajeron, pero sustrajeron de ese dinero, agarraron parte. ¿Sabe qué significa esto? Que hay gente que nos gusta que las personas nos vean que nosotros estamos dando. Y nos gusta que la gente nos reconozca y nos aplauda que nosotros estamos ayudando. Ese tipo de ayuda Dios no la acepta y no la busca y no la quiere. ¿Sabe por qué no la quiere? Es sencillo. La palabra de Dios nos explica claramente, y ahorita lo vamos a ver más para adelante, cuál fue el desenlace de todo esto. Vemos que los dos vendieron sus propiedades, trajeron ese dinero, entregaron todo,
pero con dos corazones completamente diferentes. Uno lleno del Espíritu Santo y el otro venía lleno de lleno o engañado, lleno de las cosas del enemigo. Y esto nos lo explica también aquí el Señor. Mire aquí en Hechos 4:31. La Biblia dice, cuando hubieron orado en aquel lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces vas a hablar con denuedo, primero, la palabra de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces vas a querer ayudar a otros. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no te va a dar ningún pesar el cumplir con el mandato que el Señor ha puesto de poner tus diezmos y ofrendas en el alfolí. No para un hombre, sino para las necesidades de la congregación. Ahora, a veces hay gente que es floja, gente que nomás está viendo a ver de qué manera van a perjudicar a otros. Pero no te preocupes, el Señor se encarga de ellos. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu dinero que tú vas a dar, tu ofrenda que tú vas a dar, tu diezmo que vas a poner, tú le dices, Señor, aquí está mi diezmo. Y si estas personas lo están usando incorrectamente, es problema de ellos. Ellos van a dar cuenta con Dios. Dios está mirando tu corazón y Él sabe de qué manera estás viniendo y depositando eso que tanto trabajo te costó. Trabajaste toda la semana y sudaste y hiciste mucho por ganar ese dinerito. Y tú vienes honestamente y en obediencia poniendo ese dinero para el Señor, diciendo, Señor, aquí está mi dinero. Ellos lo ponían a los pies de los apóstoles. Tú ven y pónselos al Señor y dile, Señor, aquí está mi dinero. Pero si estos lo usan mal, es problema de ellos. Yo ya cumplí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero mira cuando son llenos de que Satanás llenó el corazón de ellos con la falsedad. Cuando un creyente falso está lleno de la envidia. Y aquí dice la Biblia que Ananías y Zafira, ellos vieron cómo recibieron a Bernabé y eso les agradó. Y también dijeron, nosotros también lo podemos hacer. Y lo vamos a hacer. Entonces, miren lo que dice aquí en Hechos 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Quiero que note la palabra, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? La pregunta es, ¿quién llena tu corazón? La pregunta es, ¿por qué es que tú estás haciendo las cosas que estás haciendo? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de lo que sobreabunda, de qué está lleno. Tu corazón puede estar lleno de envidia, de rencor, de coraje, o puede estar lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad. Los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, mejor dicho. Entonces, la Biblia hace una pregunta aquí, Pedro, diciéndole, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has engañado a los hombres, estás queriendo engañar a Dios. No se puede. Cuando un hijo de Dios da lo que da con humildad, lo da para el Señor. Aquí dice también en Filipenses 2, y les voy a mostrar algunos textos aquí, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. En el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cada cual, dice, también por el de los otros. O sea, no mires nada más tus necesidades. A veces que solamente miramos mis necesidades, mis problemas, y todo el tiempo creo que yo soy el único que estoy pasando por problemas. Cuando tú abrieras los ojos, si tú abrieras los ojos y te pusieras a ver a tu alrededor, hay gente que está más feliz teniendo mucho menos de lo que tú tienes. Sin embargo, a veces nosotros no podemos tener ese cuidado porque queremos atención para nosotros nada más. El día que tú te dejes de preocupar por ti y te preocupes por ayudar a otros, entonces tú vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida, porque no te estás preocupando por ti, estás ayudando a otras personas. Cuando un hijo de Dios da, también da con ánimo, da con ese gozo. La palabra del Señor nos dice aquí en Filipenses 2, dice la palabra de Dios, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros.
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y lamentablemente este texto se cumple cada vez más y más. Cada quien busca lo suyo propio. Y en el 22 nos dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La Biblia dice entonces aquí, hermano, que cuando el Señor está mandando a Timoteo, Él está diciendo, Él tiene el mismo ánimo que yo, tiene el mismo gozo que yo, tiene el mismo deseo. Se ha dado a sí mismo para servir a otros, para que otras personas también puedan salir beneficiados de lo que yo estoy siendo beneficiado. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer aquí es entender, cuando yo doy, tengo que dar con ese ánimo, con ese gozo. Cuando un hijo de Dios da, es para el bien de otros, para el bien de otras personas. Miren lo que nos dice aquí, ninguno busque lo suyo o su propio bien, sino el de otros. Y miren lo que nos dice aquí en el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En otras palabras, cuando hagamos algo para el Señor, lo vamos a hacer. Si tú quieres agradar a Dios y quieres servir a Dios, lo vas a hacer sirviéndole a otros que también son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por último, aquí en 2 Corintios 9 dice, cuando un hijo de Dios da, también recibe, dice, y glorifica a Dios. 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y dice pues, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Cuando nosotros contribuimos, contribución significa dar. Yo estoy contribuyendo, ya sea con dinero, ya sea con tiempo, ya sea con cosas. De alguna manera yo puedo contribuir a otras personas para que la necesidad de alguien más sea saciada. Pero lamentablemente todo esto se está cancelando, porque hay tanta gente avara, hay tanta gente ratera, hay tanta gente que está negociando con el Evangelio. Y lamentablemente mucha gente está siendo lastimada. Es por eso que hoy en día mucha gente dice, yo no quiero nada con el Evangelio. Puro ratero y puro pedir y puro esto. No mires al hombre, mira al Señor. Cuando tú leas la palabra de Dios y te enfoques en la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios abunda en ti, entonces entenderás que lo que tú tienes no es para ti. Dios te lo ha dado para que lo administres, para que lo multipliques y para que puedas ser ayuda a otros. Y cuando tú empieces a ayudar a otros, entonces entenderás y recibirás, y entonces también podrás experimentar la bendición de Dios en tu vida. Espero que el Señor te ayude a comprender todo esto. Y si tú no has entregado todavía, mira, estamos hablando de dar. Si tú no has hecho esto, comienza hoy, pero comienza dando tu propia vida para el Señor. Entrégale tu vida al Señor y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un siervo como estos que está pidiendo aquí. Yo quiero dar, quiero saber ser bendición para otros. Dando es como recibimos. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Espero que el Señor te haya hablado en este día. Y de verdad deseo de todo corazón que te enseñes a dar para que puedas disfrutar el recibir. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios